Bienvenidos amantes de la fantasía, a una nueva inmersión profunda. ¿Listos para otra aventura? Exacto, hoy nos vamos de viaje al mundo de J.R.R. Tolkien. Un clásico. Sí, pero no nos quedaremos solo en la superficie. Ah, No, iremos más allá de los hobbits, de los anillos, de las batallas épicas. ya me está intrigando. Pues prepárate porque vamos a explorar las ideas que realmente hacen vibrar la obra de Tolkien. Interesante. La muerte, la inmortalidad, el poder del lenguaje casi mágico. ¡Wow! Profundo, sí, señor. Y para que nadie se pierda, vamos a desempolvar algunos conceptos filosóficos. Ah, me encanta. Tranquilos, lo haremos con ejemplos y metáforas para que todo quede clarito. Me parece perfecto. Así todos podemos disfrutar de ese viaje. Para empezar a comprender la genialidad de Tolkien, creo que es esencial adentrarnos en su fascinación por el lenguaje. Absolutamente. Tolkien era un maestro de las palabras. Dominaba más de 20 idiomas. Imagínate, Impresionante. latín, griego, hasta finés. Increíble. ¿Y eso se nota en cada línea de su obra? Totalmente. Tolkien no solo escribía historias, No se limitaba a eso. y más allá, creaba idiomas completos para darles vida. Es que para él el lenguaje era fundamental, era la base de todo su mundo. Exacto, de idiomas con sus propias reglas, sonidos, hasta historias entretejidas en su gramática. Casi nada. Es como si hubiera construido los cimientos de la Tierra Media con palabras, ¿no? Es una imagen potentísima, me gusta. Y ahora que lo mencionas, recuerdo haber leído, según Eduardo Segura, que Tolkien consideraba los idiomas como algo más que una herramienta de comunicación. Claro, mucho más. Para él tenían un poder creativo intrínseco. Exactamente, piensa en los altos elfos y su idioma, el quenya, Sí. no era solo una forma de hablar, era una expresión de su ser, de su conexión con la naturaleza. Era un lenguaje poético, metafórico, que reflejaba la belleza y la sabiduría de su cultura, Es que imagínate que cada palabra que pronuncias no solo transmite información, sino que crea, que moldea el mundo que te rodea. es casi como si las palabras fueran hechizos, ¿no? Exacto. Y si vamos más allá, esto nos lleva al concepto de subcreación que Tolkien exploraba. Sí, me intriga cómo los humanos, en su visión, podíamos ser subcreadores. Bueno, Tolkien creía que Dios era el creador supremo, el autor del gran relato del universo. Ya. Y nosotros, los humanos, a imagen y semejanza de Dios, también tenemos esa chispa creativa. No creamos mundos desde la nada, pero sí podemos crear a través del arte, la música, la escritura, Ya vio. incluso con nuestras palabras. Es como si tomáramos los materiales que el Creador nos ha dado y construyéramos nuestras propias historias, nuestros propios mundos. Entonces, para Tolkien, cada obra de arte, cada poema, cada canción es un acto de subcreación. Absolutamente. Es una idea realmente inspiradora. Y Tolkien la llevaba a la práctica en todo su esplendor. Piensa en la meticulosidad con la que construyó la Tierra Media. Sus razas, sus idiomas, su historia, su mitología. Increíble. No solo inventó un mundo, lo subcreó con una profundidad y una complejidad que lo hacen sentir real. Y esa realidad, aunque fantástica, toca temas muy humanos, ¿verdad? Me refiero a la dualidad entre elfos y hombres, su relación con la muerte y la inmortalidad. Sin duda, un punto crucial en la obra de Tolkien. ¿Cómo se reflejan estas ideas? Para Tolkien, los elfos representaban la inmortalidad, la conexión eterna con la belleza del mundo. Vivían durante siglos, contemplando el fluir del tiempo y los cambios. Espera, imagínate vivir por siglos, ser testigo de la historia, ver cómo el mundo se transforma a tu alrededor. Debe ser una experiencia abrumadora, Totalmente. y aunque la larga vida a los elfos les permitía experimentar la belleza del mundo con una intensidad única, también cargaban con el peso de la pérdida y la melancolía. Claro. Imagínate ver cómo todo lo que amas cambia, se marchita, se desvanece con el tiempo. Entiendo. Es como si la belleza se volviera agridulce, teñida por la conciencia de su fragilidad. Exacto. Y en contraste, la mortalidad de los hombres. ¿Cómo la veía Tolkien? Para él, la mortalidad no era un castigo, sino un don, una parte esencial de la experiencia humana. Un don, pero la muerte nos separa de todo lo que amamos. Es cierto, pero también nos libera del peso de la eternidad, de la carga de ver cómo todo se desvanece a nuestro alrededor. La muerte nos permite apreciar la vida con mayor intensidad, sabiendo que cada momento es precioso, irrepetible. Nos abre la posibilidad de un destino que va más allá de los límites del mundo material, un misterio que solo los mortales pueden experimentar. Es una perspectiva fascinante, sin duda. Y ahora que mencionas el destino y lo que hay más allá, me viene a la mente otro concepto de Tolkien que me intriga. La eucatástrofe. Ah, sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa idea? Por supuesto.
Tolkien acuñó este término para describir un giro repentino del destino, un cambio brusco de la desesperación a la alegría, un momento de gracia inesperada que transforma el curso de los acontecimientos. Oh, Imagina que estás al borde del abismo, a punto de caer en la oscuridad, y de pronto una mano invisible te jala hacia la luz. ya. Esa es la esencia de la eucatástrofe. Es una imagen muy poderosa y me pregunto, ¿hay algún ejemplo concreto de eucatástrofe en la obra de Tolkien que pueda ilustrar este concepto? Claro que sí, piensa en la batalla del abismo de Helm en las dos torres. Sí. Todo parece perdido, las fuerzas del bien están al borde del colapso y de repente aparece Gandalf con los Rohirrim. Es un momento de pura euforia, un giro del destino que trae consigo la esperanza y la posibilidad de la victoria. Cierto. Es un momento que te deja sin aliento, te llena de adrenalina. Exacto. Y más allá de la historia, ¿crees que Tolkien veía la eucatástrofe como algo que podía ocurrir en el mundo real? Sin duda, él creía que la eucatástrofe reflejaba una verdad profunda sobre la vida misma. Pensemos en esos momentos inesperados de alegría, esas coincidencias afortunadas, esos giros del destino que nos llenan de gratitud y nos recuerdan que la vida está llena de sorpresas. Es como si, incluso en la oscuridad más profunda, siempre existiera la posibilidad de un rayo de luz, ¿no? Exacto, la eucatástrofe nos recuerda que el mundo está lleno de posibilidades y que la esperanza, aunque a veces parezca lejana, nunca se extingue del todo. Y hablando de esperanza, creo que es un buen momento para pasar a nuestra siguiente sección, donde exploraremos el poder del lenguaje en la obra de Tolkien. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Porque como hemos visto para Tolkien, el lenguaje no era solo una herramienta de comunicación. Oh, Era una fuerza creativa, un elemento fundamental en la construcción de sus mundos. Totalmente de acuerdo. Y creo que ahí radica gran parte de la magia de su obra. Prepárense, queridos oyentes, porque vamos a sumergirnos en la mente de un maestro del lenguaje, un verdadero artesano de las palabras. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de Tolkien, donde las palabras no solo cuentan historias, sino que también las construyen. Antes de la pausa, exploramos el poder creativo del lenguaje y la fascinante dualidad entre elfos y hombres. Ahora, adentrémonos en la vida de Tolkien para descubrir cómo sus experiencias personales dieron forma a la Tierra Media. Me fascina esa idea de que detrás de cada gran historia hay una vida, un conjunto de experiencias que la moldean. ¿Cómo se conecta la vida de Tolkien con la magia de la Tierra Media? Comencemos por su infancia. Tolkien nació en Sudáfrica en 1892, pero su familia se mudó a Inglaterra cuando él era muy pequeño. Ajá. Su madre, una mujer profundamente religiosa, le inculcó el amor por los idiomas y la literatura. Imagínate al pequeño Tolkien absorbiendo las historias y los mundos que su madre le revelaba a través de los libros. Es curioso cómo la figura materna suele ser tan crucial en la formación de los artistas. ¿Y qué hay del padre de Tolkien? Lamentablemente, su padre falleció cuando Tolkien era muy joven. Vaya. Esta pérdida lo marcó profundamente y algunos estudiosos sugieren que la orfandad, un tema recurrente en sus obras, podría estar conectada con esta experiencia personal. La ausencia, el vacío, la búsqueda de un hogar son temas que resuenan con fuerza en la Tierra Media. Es conmovedor pensar cómo las experiencias más dolorosas pueden transformarse en arte. Y bueno, ¿cómo llegó Tolkien a la Universidad de Oxford? Tolkien era un estudiante brillante, ganó una beca para estudiar en Oxford, donde se especializó en filología, el estudio de los idiomas. Fue allí donde su pasión por las lenguas antiguas como el anglosajón, el nórdico antiguo y el finlandés floreció. Esas lenguas son la savia de tantas leyendas y mitos. No me sorprende que Tolkien se sintiera tan atraído por ellas. Exactamente. Y fue en Oxford donde Tolkien conoció a un grupo de amigos con quienes compartía su amor por la literatura y la fantasía. Juntos formaron el TCBS, un club informal donde leían sus obras y debatían sobre sus ideas. Un club de lectura con Tolkien. Me encantaría haber estado allí escuchando sus ideas, sus debates sobre la magia de las palabras. Sin duda habría sido una experiencia inolvidable. Y fue durante esa época que Tolkien comenzó a escribir sus propias historias, inspirado por las lenguas antiguas que estudiaba y las leyendas que lo cautivaban. Entonces la semilla de la Tierra Media ya estaba germinando en la mente de Tolkien durante su juventud. Pero no podemos olvidar otro evento crucial en su vida, la Primera Guerra Mundial. Tienes razón, la guerra marcó a toda una generación, y Tolkien no fue la excepción. Se alistó en el ejército británico y luchó en la batalla del Somme, una de las más sangrientas de la guerra. La experiencia de la guerra, la pérdida de amigos, el horror de la violencia, todo esto dejó una huella imborrable en su alma. Es difícil imaginar el impacto que la guerra tuvo en su visión del mundo. Sin duda. Algunos estudiosos sugieren que la descripción de las batallas épicas en El Señor de los Anillos, la lucha entre el bien y el mal, la importancia del valor y la compasión, todo esto está influenciado por su experiencia en la guerra.
Es como si la guerra le hubiera mostrado la cara más oscura de la humanidad, pero también le hubiera recordado la importancia de la esperanza y la lucha por un mundo mejor. Esa dualidad que también vemos reflejada en la Tierra Media. Exactamente. Y tras la guerra, Tolkien regresó a Oxford, donde se dedicó a la enseñanza y continuó desarrollando su mitología. Es admirable cómo, a pesar de las dificultades y el dolor, Tolkien nunca abandonó su pasión por la creación. Es una muestra de su resiliencia y su convicción de que el arte, la belleza y la imaginación tienen el poder de sanar y transformar el mundo. Y es precisamente esa convicción la que late en el corazón de la Tierra Media. Y ahora que conocemos un poco más sobre la vida de Tolkien, ¿cómo podemos entender mejor su concepto de la creación y el papel de los idiomas en su obra? Tolkien creía que el lenguaje tenía un poder creador. No solo servía para comunicar ideas, sino que también podía dar forma a la realidad. Para él, la creación de idiomas era una forma de subcreación, un acto que imitaba el acto divino de la creación. Es como si los idiomas fueran los ladrillos con los que construía sus historias, sus personajes, sus mundos. ¿Y cómo se refleja esta idea en la Tierra Media? Tolkien construyó sus idiomas con una meticulosidad asombrosa, creando gramáticas, sistemas fonológicos y vocabularios completos. Y lo que es aún más interesante, cada idioma reflejaba la historia, la cultura y la visión del mundo de sus hablantes. Por ejemplo, el quenya, el idioma de los altos elfos, ¿verdad? Sí, el quenya era un lenguaje noble y antiguo, lleno de belleza y poesía. Refleja su conexión con la naturaleza, su sabiduría y su amor por la belleza. Cada palabra, cada sonido, evoca la esencia misma de los elfos. Es como si al hablar quenya los elfos estuvieran creando belleza a su alrededor. Y en contraste, ¿qué me dices del lenguaje de los orcos? El lenguaje de los orcos, el lenguaje negro, era áspero, gutural y carecía de belleza. Refleja su brutalidad, su falta de creatividad y su deseo de destruir. Es fascinante cómo Tolkien utiliza el lenguaje para construir no solo mundos, sino también identidades y valores. Es como si cada idioma fuera un espejo del alma de sus hablantes. Exactamente. Y no olvidemos que Tolkien era un filólogo, un experto en el estudio de los idiomas. Su pasión por las lenguas antiguas como el anglosajón y el nórdico antiguo se refleja en la estructura y la sonoridad de sus idiomas inventados. Es decir, que la Tierra Media no es solo un producto de la imaginación, sino también de un conocimiento profundo de la historia, la lingüística y la cultura. Así es, y es precisamente esa combinación de fantasía y realismo la que hace que la obra de Tolkien sea tan cautivadora. Un mundo imaginario construido sobre cimientos sólidos de conocimiento y pasión por el lenguaje. Y hablando de cautivador, ¿qué podemos decir sobre la influencia de Tolkien en la cultura popular? Su obra ha trascendido las páginas de los libros para convertirse en un fenómeno global. La influencia de Tolkien es inmensa. Sus obras han inspirado a generaciones de lectores, escritores, artistas y cineastas. Desde la música hasta los videojuegos, pasando por la literatura y el cine, la Tierra Media ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Piensa en la cantidad de adaptaciones cinematográficas, series de televisión, juegos de rol, hasta convenciones y festivales dedicados a Tolkien. Es un fenómeno que no deja de crecer. Y lo que es aún más interesante, la obra de Tolkien ha trascendido el ámbito del entretenimiento para influir en otros campos, como la filosofía o la psicología. Es decir, que la Tierra Media no solo nos entretiene, sino que también nos hace pensar, nos invita a reflexionar sobre temas profundos. Exacto, las ideas de Tolkien sobre el bien y el mal, la importancia de la naturaleza, el poder del lenguaje, la búsqueda de la belleza, han resonado con personas de diversas disciplinas. Es increíble cómo un mundo de fantasía puede tener un impacto tan real en nuestra forma de pensar y entender el mundo. Y eso es precisamente lo que hace que la obra de Tolkien sea tan especial. No solo nos ofrece un escape a un mundo mágico, sino que también nos invita a reflexionar sobre temas que son esenciales para nuestra propia vida. Temas que exploraremos con más detalle en la última parte de nuestra inmersión. No se la pierdan. Volveremos en breve para adentrarnos en las ideas más profundas de Tolkien, su visión del mundo, la muerte, la esperanza y cómo su obra nos invita a encontrar la belleza y el significado en nuestra propia vida. De vuelta a nuestra inmersión en la mente brillante de Tolkien. Ya hemos viajado por su vida, su pasión por el lenguaje y la construcción de la Tierra Media. Ahora, vamos a adentrarnos en las profundidades de su pensamiento, en su visión del mundo. ¿Y qué nos dice sobre la vida, la muerte y la esperanza? Me encanta esta parte, porque más allá de la aventura y la fantasía, Tolkien nos invita a reflexionar sobre temas universales, ¿verdad? Es como si la Tierra Media fuera un espejo que refleja nuestras propias búsquedas, nuestros miedos y anhelos. Totalmente. Tolkien veía el mundo como un escenario donde la luz y la sombra, la belleza y la oscuridad se entrelazan en una danza eterna. Un lugar donde el bien y el mal libran una batalla constante, no solo en el campo de batalla, sino también en el corazón de cada ser. Y en ese escenario, ¿cómo se inserta la muerte en la visión de Tolkien?
porque como hemos visto es un tema recurrente en su obra. Para Tolkien, la muerte no era el final, sino una transición, un paso hacia otro estado del ser. Y aquí es donde su fe católica juega un papel fundamental. Tolkien creía en la resurrección, en la vida eterna después de la muerte. Es interesante cómo su fe impregna su obra, incluso en un mundo de fantasía como la Tierra Media. No es solo un telón de fondo, sino una fuerza que da forma a su visión del mundo. Exactamente. Para Tolkien, la Tierra Media no era un simple escape de la realidad, sino un reflejo de la verdad, la belleza y la complejidad del mundo creado por Dios. Y la muerte, aunque dolorosa, formaba parte de un plan mayor, un camino hacia un destino trascendente. Es como si la muerte, en lugar de ser un enemigo a vencer, se convirtiera en un compañero de viaje. No, un guía hacia un misterio que solo podemos comprender al cruzar el umbral. Precisamente. Y esa perspectiva se refleja en la forma en que Tolkien describe la muerte de sus personajes. No hay tragedia, sino aceptación, un sentido de paz y trascendencia. Es como si sus almas regresaran a su hogar original. Y hablando de regresar al origen, ¿cómo podemos interpretar la partida de los elfos de la Tierra Media? Al final de El Señor de los Anillos, muchos de ellos abandonan la Tierra Media. Y navegan hacia el oeste. Ese viaje hacia el oeste representa el final de una era, el momento en que los elfos, guardianes de la belleza y la sabiduría en la Tierra Media, deben partir, para dar paso al dominio de los hombres. Es un momento agridulce, ¿verdad? Por un lado, la tristeza de la despedida, la nostalgia por una época que se desvanece, y por otro lado, la esperanza, la promesa de un nuevo comienzo para la humanidad. Así es. Tolkien nos muestra que el cambio, aunque a veces doloroso, es necesario para el crecimiento y la evolución. La Tierra Media, al igual que nuestro mundo, está en constante transformación. Y nosotros, como los personajes de Tolkien, debemos adaptarnos, aprender y crecer con cada nueva experiencia. Y hablando de aprendizaje, ¿qué podemos llevarnos de Tolkien a nuestra propia vida? ¿Qué podemos aprender de su obra? Tolkien nos recuerda que la belleza, la imaginación y la esperanza son fuerzas poderosas, capaces de guiarnos en la oscuridad y de inspirarnos a construir un mundo mejor. Nos enseña a encontrar la maravilla en lo cotidiano, a luchar por nuestros ideales y a no perder la fe incluso cuando las sombras nos acechan. Es como si nos dijera que incluso en un mundo lleno de desafíos y pérdidas, la luz siempre encontrará una forma de brillar. Exacto. La obra de Tolkien es un canto a la esperanza, un recordatorio de que somos seres capaces de amar, de crear, de luchar por el bien. Y que aunque enfrentemos la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía, una fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Y con esa poderosa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de Tolkien. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Un placer compartir esta aventura con ustedes.